Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recibimos a un funcionario fundamental para el buen camino del Distrito Federal, para que los ciudadanos que habitamos en la capital de la República Mexicana nos sintamos pues un poco más seguros, más confiados de que este margen de convivencia, que a veces es muy complicado por las aglomeraciones, por la naturaleza del espacio en el que habitamos, pues tienen algunos puntos que hay que vigilar minuto a minuto, monitoreando con gran responsabilidad el desempeño mismo de la ciudad capital. Elías Miguel Moreno Brizuela, quien es secretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en el canal judicial. No, Enrique, para mí es un placer, un honor estar con ustedes. Me da muchísimo gusto y atender a todo el público que ve este programa. Y doctor, se me ocurren muy pocas posiciones en la función pública que sean tan demandantes y tan delicadas como el trabajo que usted desempeña, entre otras cosas, con ventajas y desventajas. Una de las desventajas es que tiene que usted vivir con un celular o radiocomunicación en tiempo real las 24 horas del día, el teléfono prendido y estando enterado de todo lo que ocurre en la ciudad. Bueno, así es. Esta es una tarea que a mí cada vez me gusta más. Es una tarea creo que fundamental, porque es cuidar la integridad, la seguridad de los ciudadanos de esta enorme ciudad que es la capital de la República y que tiene que ver con impulsar una cultura de lo que se llama protección civil y que día a día cada vez más los ciudadanos entienden la magnitud de lo que se trata. Y voy a poner un ejemplo que me parece que revela el tamaño de lo que es la protección civil. Hace poquito más de un año hubo un sismo en el hermano país de Haití de 7, una magnitud de 7 en la escala de Richter, que ocasionó la muerte de más de 300,000 haitianos y prácticamente la destrucción de su ciudad capital, Puerto Príncipe. Entre otras cosas, ¿por qué se debió esta destrucción? La respuesta es contundente: falta total de cultura de protección civil. Hace unos meses, el 20 de marzo para ser específicos, en la Ciudad de México tuvimos un sismo de 7.4. Resultado, susto, claro, situación caótica. Verificaciones. Pero ni una sola víctima fatal, que para nosotros es lo más importante, ni un solo edificio colapsado. Esto revela que hemos avanzado en gran medida en lo que se llama la cultura de la protección civil. Ya que habla usted en este preámbulo como parte esencial de quienes habitamos en la capital, esta cultura real de la protección civil, sin duda el parteaguas fue septiembre de 1985, un sismo muy poderoso, un terremoto que tuvo una réplica también poderosa, 24 horas después prácticamente, devastó a la ciudad capital. Nuestros mecanismos, nuestras alertas, nuestros reglamentos, de manera integral no estábamos preparados para una catástrofe de esa naturaleza y se agudizó más por esta imprevisión o por esta falta de cultura. Pareciera que a partir del 85, de los terremotos que costaron miles de vidas y que colapsaron prácticamente a todo el país, porque aquí se sientan los poderes federales, eso nos cimbró, nos movió a recapacitar en lo importante que es prevenir y estar preparados. Nadie sabe en qué momento puede venir un evento, llámese temblor, incendio, inundación. Usted tiene muchas áreas de monitoreo, el volcán, cualquier situación que tenga que ver con un desastre, con un incendio. Son múltiples los riesgos que están latentes en el Distrito Federal. Cambió la plataforma, la ideología, la forma de ver a la capital, los sismos de 1985. Sí, sin duda es el parteaguas, como bien lo dices en la introducción, es el parteaguas de lo que hoy es la protección civil y de lo que hoy es la ciudad. En aquel entonces pasó algo que jamás debe pasar en un desastre, y es la pérdida de la gobernabilidad.
se perdió totalmente la gobernabilidad. El gobierno, tanto federal como local, de aquel entonces, no supo qué hacer, quedaron completamente rebasados. La población fue la que tomó en sus manos prácticamente la atención de la emergencia y el restablecimiento posterior de la vida de la capital y de otras zonas aledañas a la misma. Esto nos dejó totalmente marcados y debo decir que en aquel entonces un funcionario muy joven y muy talentoso que ocupaba un cargo de importancia en el gobierno de aquel entonces, me estoy refiriendo del actual jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, quedó igualmente marcado. Y esto hizo que el primer acto de gobierno de Marcelo Ebrard Casaubon fuera la creación de la Secretaría de Protección Civil. O sea, elevar de rango a la Protección Civil, que en aquel entonces ni existía prácticamente, después fue una oficinita, hay una dirección perdida en la inmensidad del entramado de la burocracia de la capital, después subió, llegó a ser Dirección General y ahora es Secretaría. Este gran avance, que incluso ha valido la felicitación de muchos gobiernos estatales y de todo el mundo, pues ha logrado que esta gran lección que nos dejó 1985 haya podido ser de la mejor de las maneras aprendida y llevada a la práctica, y hoy tenemos una buena cultura de la protección civil en la Ciudad de México. A nivel mundial hay un catálogo de riesgos para las grandes capitales. Digamos que del 1 al 10, el Distrito Federal, ¿cómo se ubica en cuanto a riesgos se refiere? Me imagino que es elevado porque somos zona sísmica, porque estamos asentados en el Valle de México, el volcán, es una zona natural lacustre, el hundimiento que sufre el piso en el Distrito Federal con motivo de la sobreexplotación de los mantos acuíferos. En fin, hay muchos factores que sí nos elevan el termómetro de riesgos. ¿En qué sitio estamos ubicados, doctor? Bueno, es una pregunta muy importante porque nos va a permitir explicar lo que sucede en nuestra ciudad, que es una ciudad por su propia historia y por sus características con muchas vulnerabilidades. Desde el momento que queda asentada en un llano muy grande, rodeado de volcanes, sin ninguna defensa natural por si llegara a atravesar un huracán, un ciclón, que afortunadamente desde hace más de un siglo no pasa esto, un lugar sísmico, un lugar que fue cambiado por los conquistadores de aquel entonces, los españoles. Si se hubiera respetado la naturaleza de la Ciudad de México, hoy seríamos la Venecia de América. Y los españoles, que desgraciadamente no tenían entonces la cultura del agua, desecaron lagos, ríos, lagunas, y esta es parte de nuestra vulnerabilidad que debemos de atender día a día. Coexisten los 5 tipos de riesgos en la Ciudad de México: geológicos, sismo, que por si fuera poco, volcanes, fallas geológicas, grietas. Tenemos 119 familias de grietas en ciudad, que son grietas geológicas, hundimientos por esta situación de la explotación de los mantos acuíferos, de quitar lagos, lagunas, el viaducto era un río, muchas calles eran ríos. Los riesgos hidrometeorológicos, las lluvias, que con el cambio climático, que ya es una realidad y ya lo tenemos, que se han presentado estos cambios repentinos de climas, estas células de tornado que hemos tenido en la Ciudad de México, que eran impensables, es otro riesgo, las inundaciones, los encharcamientos, los riesgos físico-químicos, los incendios, más de 6,000 incendios al año, que se dice fácil en la Ciudad de México, la gran cantidad de establecimientos con sustancias peligrosas, 12,500 establecimientos en la Ciudad de México, más de 30,000 fábricas. Los riesgos socioorganizativos, tenemos más de 400,000 establecimientos mercantiles, dentro de ellos 3,000 de alto impacto como discotecas, bares, centros nocturnos, antros, y finalmente los riesgos sanitarios. Acabamos de vivir no hace mucho la epidemia de la influenza, que también nos dejó
una gran lección. Así, sintetizando muy rápidamente, los 5 tipos de riesgos coexisten en la Ciudad de México. Del 1 al 10, ¿en dónde estaríamos? ¿En qué escala estaríamos en cuanto a riesgos? Peligrosidad. Yo estaría calificándola, si tuviéramos que ponerlo matemáticamente, entre el 8 y el 9 como ciudad vulnerable. Pero también, si me preguntas en dónde estamos en este momento preparados como ciudad, también me lo pondría entre el 8 y el 9. Vamos por partes, doctor. Los sismos. Se ha hablado mucho, incluso hemos aquí recibido a especialistas, geólogos, vulcanólogos, que nos hablan, bueno, se ha dicho mucho ya como mito urbano de este gran sismo que no ha ocurrido en el Valle de México y que es un hecho científico que en algún momento ocurrirá, cuando no lo sabemos. Es imposible predecir un terremoto, un sismo, pero tenemos que estar preparados. El mensaje científico es que tenemos que estar preparados. ¿Cómo estamos preparados en esa materia? Hemos pasado pruebas complicadas exitosamente, dado el cambio de cultura del cual usted hablaba. Sin embargo, ¿cómo estamos parados en materia de sismos en el Valle de México ante el eventual gran sismo que pudiera ocurrir en cualquier momento o que pudieran pasar 100 años y no se va a registrar? Bueno, vivimos en un país sísmico y en una ciudad sísmica. Es algo que debemos tener en la mente todos los días y todos los ciudadanos, porque la protección civil no es solo la actitud del gobierno, sino, más importante aún, es la actitud y la actividad de la ciudadanía. Al año, para que tengamos una idea de lo que estoy hablando, el año pasado tuvimos más de 4,000 sismos al año. Estamos hablando de más de 10 sismos diarios en nuestro país. Una parte importante de ellos fueron perceptibles en la Ciudad de México. Es decir, primera situación, vivimos en una ciudad sísmica y debemos de prepararnos. No podemos evitar que se presenten y, desgraciadamente aún, y esto es algo muy importante, no podemos predecir ni pronosticar cuándo va a suceder. Se ha hablado del Big One, que va a llegar en algún momento. Llegó en el 85, llegó en el 57, llegó en el 12, o sea, se presenta cíclicamente. Uno muy fuerte. Ya tuvimos uno de 7.4, que hacía la comparación con Haití, porque con uno de 7 ya hay destrucción. Bueno, acabamos de tener en Irán hace un par de semanas un sismo de 6.2 y más de 400 muertos. O sea, ya tuvimos el de 7.4, es un Big One. Claro, no es de 8 o más de 8. Debemos de prepararnos porque va a llegar en algún momento ese de 8 o de más de 8. Y estamos bien preparados actualmente. No lo suficiente, nunca es suficiente en materia de protección civil, pero mira, el hecho de que hoy sea por ley la exigencia de un programa interno de protección civil debe darnos tranquilidad, pero como ciudadanos, a todos los que nos están viendo, debemos de tener la cultura de exigir que este programa interno de protección civil lo tengan todos los edificios de la Ciudad de México, escuelas, hospitales, establecimientos mercantiles, unidades habitacionales, porque es nuestro seguro de vida. ¿Qué significa esto? Este programa interno significa que ese edificio ya fue checado estructuralmente y que ese edificio, dicho por un experto, es un edificio que aguanta un sismo de más de 8. ¿Ve la importancia? De cuántas vidas se pueden salvar. Hace poco cerré o clausuramos un edificio Insurgentes 300, porque no tenía programa interno de protección civil y no había sido checado estructuralmente. Y hubo gente que todavía se enojó un poco, pero cuando les explicamos, pues estamos realmente protegiendo la vida de todos ustedes, lo entendieron, porque ese edificio no sabemos, si viene un sismo de 8, si ese edificio aguante, lo más seguro es que se desplome. Entonces esa es la cultura más importante, el seguro de vida, el tener un programa interno de protección civil, que hoy es algo por ley en toda la ciudad. Más la preparación de la ciudadanía, los simulacros que hemos hecho, el saber qué hacer, el no caer en pánico, el no provocar un problema, el no generar nosotros situaciones que pueden ser graves. Por ejemplo, en Haití la mayor parte de los muertos ocurrieron no durante el sismo, sino en las réplicas que vinieron después, porque no había la cultura y la gente dijo, pues ya me salvé, pues mi edificio quedó medio chuequito, pero no pasa nada. Se metieron
vino la réplica y se cayeron. Aquí ya todos sabemos que no podemos regresar a nuestro edificio cuando ocurre un sismo fuerte, a menos que sea checado estructuralmente. Otro de los grandes temas que apremian en esta circunstancia del Valle de México es el de la gran inundación. También se habla de una gran inundación porque el agua siempre regresa a su cauce natural. Usted ya lo mencionaba dando un contexto histórico. Se construyó una ciudad sobre un lago, esa es la verdad, con todas las implicaciones de seguridad que tiene esta situación que ya no podemos cambiar. Más bien tenemos que acostumbrarnos y adaptarnos a esta realidad. Pero se habla de esta gran inundación como una posibilidad también. La ampliación del drenaje profundo en las épocas de lluvias es un problema recurrente que también preocupa, que también apremia, que también produce riesgos, doctor. Así es. Si tú me preguntaras en qué nivel estamos mundialmente para enfrentar sismos, yo te diría que estamos en los primeros lugares. No al nivel de Japón todavía. Japón que digamos es el primer lugar por mucho, ¿no? Por mucho. Es algo extraordinario. En protección civil, vamos a ir otra vez en octubre, fui el año pasado y el antepasado, porque aprendemos muchísimo de Japón. Japón es otra cosa y la aspiración es llegar a ser como ellos. Hay que aprender de lo bueno. Pero quitando Japón, somos de las ciudades punteras en materia de protección civil y específicamente de sismos. En relación a inundaciones, y dicho por los propios japoneses que acaban de estar en una delegación hace unos días, yo creo que te puedo decir, para no decir la primera, una de las 3 ciudades mejor preparadas en el mundo para enfrentar inundaciones. Con este cambio climático han caído verdaderas tormentas. Hace 3 años tuvimos una caída de agua que yo le ejemplifiqué, que era como llenar 30 veces el Estadio Azteca de fútbol, lo que cayó en una zona, en la zona de Álvaro Obregón, Coajimalpa, Tlalpan, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc. Fue una tormenta histórica. Una tormenta histórica. Tuvimos 360 encharcamientos. De estos fueron 22 inundaciones que se resolvieron en dos días, ya estaba totalmente resuelta la situación. No tuvimos víctimas fatales, la ciudad resistió. Un mes después, Nueva York, que estamos hablando del primer mundo, Nueva York tuvo una tormenta en cantidad de agua que cayó como el equivalente a 10 estadios aztecas. Lo digo porque de esta manera queda muy claro. Bueno, quedó devastado, muertos, heridos, se quedó sin luz las 2 terceras partes de Nueva York, 55 estaciones del metro, quedaron totalmente anegadas bajo el agua, se paralizó el transporte público. Lo pongo como un ejemplo de que ya se venía trabajando bien, pero de la misma manera, la naturaleza no tiene palabra de honor y puede caer una precipitación histórica. Recordemos nada más, aquí en los años 60, 50, el centro de la ciudad habían 7 metros de agua. Aquí donde estamos platicando, 7 metros de agua, y la gente tenía que andar con su lancha porque se inundaba la ciudad. Ahora hemos hecho muchas obras de mitigación, se han hecho de verdad grandes obras. La última gran inundación que tuvimos fue hace 3 años precisamente, lo recordarás, en la colonia El Arenal. Hicimos una gran obra de mitigación y ahí puede volver a haber encharcamientos o hasta una pequeña inundación, pero ya no vamos a tener el problema que tuvimos hace 3 años, porque lo que hace se diagnostica, se ve dónde está el sitio de encharcamiento y se atiende. Y además tenemos el operativo Tormenta, 90 brigadas que salen a las calles en cuanto comienza a llover, en cuanto nosotros instalamos el puesto de mando, y esas brigadas de protección civil, sistema de aguas, bomberos, Dirección General de Servicios Urbanos, están en los lugares estratégicos, llegan en segundos o en minutos a más tardar al sitio donde está empezando a haber encharcamiento, se meten las bombas de succión, las bombas de achicamiento, los camiones Vactor y se evita que se presenten inundaciones importantes. Usted como responsable de toda esta política de protección civil, ¿cuál es su principal preocupación? Bueno, hay algo que lo comparto contigo y con el auditorio,
que sería, digamos, el peor escenario que nosotros hemos previsto con la UNAM y el POLI, porque estamos haciendo modelos científicos de atención, es un sismo de más de 8 que coincidiera con una tormenta muy importante. Ese sería un escenario muy complicado, con fracturas del drenaje profundo, pero hasta en este, digamos, ese escenario que es el peor, el más complicado, tenemos ya una propuesta de reacción para hacerlo. Se ha mejorado mucho en materia de lluvias y de encharcamientos con el drenaje superficial, con la cultura de las personas que no tiren la basura, que ese era uno de los problemas más graves que teníamos en la ciudad, y la verdad es que sí se ha mejorado, no como quisiéramos, pero se ha mejorado. El drenaje profundo es una obra que todo el mundo debería de conocer, una magnitud, es un ducto mucho más grande que este hall, es algo impresionante, más de 10 metros o 15 metros de altura de los lados, en donde cuando llueve fuerte va absolutamente lleno y saca el agua de la Ciudad de México para evitar inundaciones. Está haciendo ya el emisor oriente, se está terminando, con lo cual prácticamente podríamos decir que se acaba históricamente la posibilidad de esa gran inundación histórica que pudiéramos llegar a tener. Un tema importante que atañe a su responsabilidad es el de la coordinación con el gobierno federal. Es una piedra fundamental en la relación que debe de existir para evitar una catástrofe o, en el caso de presentarse, atacarla de inmediato con eficiencia. ¿Cómo se da esta coordinación? Es fluida. A veces vemos recriminaciones, no particularmente en el tema de protección civil, pero por ejemplo en el tema de la escasez de agua entre el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal. Se dice, estamos al borde de una catástrofe de escasez de agua, de repente se contesta a otro nivel y dice, no es cierto. Es decir, sí ha habido dimes y diretes, ha habido algunas escaramuzas verbales de declaraciones, pero en general, ¿cómo es la coordinación entre la capital y el gobierno federal? Qué buena pregunta, porque en protección civil no debe haber diferencias ideológicas, partidistas. La vida está de por medio, ¿no? Exactamente. Y con Laura Gursa, que es la responsable de protección civil a nivel federal, hemos tenido una muy buena relación, una estupenda relación. Yo le he dicho incluso, y es algo que lo vuelvo a decir públicamente, debería de haber una Secretaría de Protección Civil a nivel federal. Laura debería ser secretaria, no coordinadora, porque la coordinación depende de una subsecretaría que a la vez depende de una Secretaría de Gobernación. No es lo mismo que, por ejemplo, en mi caso, todos los días, eso es muy importante, todos los días a las 8 de la mañana yo tengo reunión con el jefe de gobierno, Gabinete de Seguridad y de Protección Civil, con el secretario de Seguridad Pública, con el secretario de Gobierno, con el director de Comunicación Social, con la jefa de la oficina, con el procurador. Todos los días se ven los problemas constantemente. Entonces, en una toma de decisión es mucho más rápido tomarla a ese nivel jerárquico que esperar, repito, esa situación de las jerarquías, pedir autorización a uno o a otro nivel. Pero fuera de eso, que es algo que lo he dicho en todos los foros y por eso lo ratifico aquí, ha sido muy buena la coordinación con Laura. Cuando ha habido un problema, inmediatamente hablamos, nos da todo el apoyo. Afortunadamente no ha habido un desastre en la ciudad en estos 6 años que supere nuestra capacidad de reacción, pero a pesar de ello, en el Arenal, de que no declaramos estado de emergencia, nos apoyó el gobierno federal, tuvimos el apoyo del Fonden muy bien, se hicieron las obras que se necesitaban, sobre todo en el Arenal, y funcionó adecuadamente. Ojalá sí fuera en todas las demás materias de gobierno. Doctor, nos quedan 5 minutos y no me voy a quedar con las ganas de preguntarle. Usted es militante del PRD, ha integrado un equipo importante con Marcelo Ebrard, quien está a punto de concluir su encargo como jefe de gobierno, y el consenso general es que se han hecho las cosas bien. Habrá quienes estén a favor y en contra, muy respetable el punto de vista, pero en general el trabajo es aceptable, es la opinión generalizada. Usted ha sido diputado federal por su partido, senador de la República, tuve el gusto de conocerlo en esa etapa.
Estoy obligado a preguntarle cómo ve el papel de la izquierda, particularmente del PRD, en este contexto de país, cuando estamos a punto de un cambio coyuntural, un cambio sexenal, y sobre todo porque usted pertenece a un equipo de quien naturalmente se convierte en un aspirante importante de la izquierda para el futuro. Bueno, otra pregunta importantísima, fundamental diría yo. Ya una vez que el tribunal califique la elección, todavía no está calificada, que sepamos quién ganó la elección. Creo que el nuevo presidente debe de abrirse totalmente y, como lo hemos hecho en la Protección Civil, invitar a las mejores mujeres y a los mejores hombres a gobernar, más allá de partidos. Debe de ser un gobierno de coalición, es mi idea. Ojalá el tribunal rectifique y Andrés Manuel sea el próximo presidente de la República, pero si no es el caso, debemos todos, con mucha madurez, unirnos para sacar adelante al país. El proyecto del país debe estar muy por encima de los intereses partidistas y particulares. México está seriamente amenazado. El crimen organizado es una seria amenaza. La cuestión económica, la pobreza que sigue latente, que ya no nos permite seguirnos peleando. Ahora, yo veo a la izquierda jugando un papel fundamental en este tiempo. Yo soy de los que, lo vuelvo a decir también, como lo he dicho en todos los foros, yo creo que Marcelo Ebrard debió haber sido el próximo presidente de la República. No fue ni siquiera el candidato, pero debió haber sido, es un hombre muy preparado. Creo que él debe de buscar, una vez que termine, ser el próximo presidente de la República después del que y seguir trabajando conjuntamente con el nuevo presidente de la República para sacar adelante al país. La izquierda debe de impulsar este gran cambio que ya necesitamos todos los mexicanos en todas las materias: laboral, energética, de seguridad pública, de salud. Tiene que haber una verdadera reforma. Toda vez que el tribunal valide la elección y se declare un presidente electo y sea cosa juzgada después del análisis que hagan las instancias correspondientes, la izquierda estaría dispuesta a trabajar, si fuera el caso, con Enrique Peña Nieto. La izquierda siempre ha estado dispuesta a trabajar y evidentemente que ya una vez que el Tribunal Federal dé el veredicto, puede, porque se piensa que esta gente, bueno, ya perdimos y vámonos a la casa, no puede, se puede protestar. Lo que no se debe de hacer es poner en riesgo la estabilidad del país de ninguna manera. Eso no lo permitiríamos en la izquierda, y ya una vez que se vea o se den los siguientes pasos, se puede trabajar con cualquier presidente de cualquier signo, adelante, sin ningún problema. ¿Cree usted factible, como se suma en temas de protección civil, donde el bien común es la premisa, se puede aspirar en política a que realmente se recupere ese principio de la política, que es el bien común, a sumar sin ver signos, colores o partidos? Ya hay el ejemplo histórico. Yo pongo como ejemplo España, que ahora desgraciadamente volvieron a las andadas un poco y nuevamente la crisis económica permea en aquel país, pero fueron 20 años extraordinarios y el gran motor de ese cambio fue la unidad de todos. O sea, se hizo un gobierno de coalición, se hicieron todas las reformas que se necesitaban y esto pues redundó definitivamente en que España dio un salto cuantitativo y cualitativo en todos los sentidos, y yo aspiro que eso ocurra en nuestro país. Tenemos más situaciones positivas en ese sentido. Somos un pueblo más joven, tenemos una nación más rica en recursos naturales y todo, o sea, no veo por qué no se puede hacer. Doctor Moreno Brizuela, muchas gracias por estos minutos en el canal judicial, el canal de la Suprema Corte de Justicia. Le deseamos mucho éxito, porque si usted hace buen trabajo y le va bien en su trabajo, que es una altísima responsabilidad, pues estaremos más seguros todos los habitantes del Distrito Federal. Le reconozco mucho su trabajo, lo demandante y lo delicada que es la responsabilidad. No, pues Enrique, te agradezco muchísimo esta entrevista y ojalá no sea la primera ni la última.
haya más posibilidades de dirigirme a este canal que cada día es más prestigiado, cada día lo ven más personas y que mucho nos podría ayudar. Yo siempre lo veo como un vehículo para seguir impulsando la cultura de la protección civil, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Considérelo así, doctor. Muchísimas gracias. También le agradezco a usted el favor de su atención. Lo invito a que siga en nuestra programación. Muchas gracias.